Muy buenas tardes, estimados colegas y públicos en general. Continuando con el desarrollo del webinar, el tema que vamos a ver a continuación es NIF a considerar en el cierre contable 2020. Estoy seguro que muchos de ustedes ya están por finalizar o terminando, ya terminaron el proceso de cierre y seguramente tendrán muchas dudas. Por favor, durante la exposición vayan tomando nota de ello, haciéndonosla llegar por escrito a través del Facebook, para al final de la exposición se puedan absolver. Mi nombre es Javier Marchán, soy miembro del comité de NIF y voy a estar esta tarde acompañándolos como moderador. La expositora que nos va a acompañar en esta tarde, aproximadamente 1 hora que va a durar la exposición, es la CPC Liliana Esther Córdoba Mejía. Ella es contadora pública colegiada y certificada, es egresada de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad de Lima y diplomada en Gestión Financiera en la Universidad de Tarapacá, Chile. También es socia de auditoría de Paso López de Romaña Rodríguez SRL, una firma que es miembro de BDO, también es miembro del comité técnico de IFRS de esta firma, y también tiene certificación internacional ICAE, ¿no?, de Inglaterra. Es decir, tiene muchísima experiencia. Aprovechen, traten de estar muy atentos a los temas que se van a exponer, que definitivamente, como sabemos, pues este año es muy complicado. Las empresas y la economía han tenido unas vueltas, unos giros enormes. Así que voy a dejar en unos minutos a ustedes con la expositora para el desarrollo de los temas. Adelante, Liliana. Ya, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ahora en esta exposición de NIF a considerar para el cierre contable 2020. Como dijeron, soy Liliana Córdoba, socia de auditoría de BDO Perú. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poco de antecedentes para ponernos un poco en la situación financiera económica actual de nuestro país, ¿no? Como ustedes saben, este año el año 2020 ha sido un año muy difícil para todos, ¿no? El 30 de enero del 2020, la OMS declaró la emergencia de salud pública mundial y el 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia mundial, ¿no? Toda esta pandemia ha tenido efectos significativos en la economía mundial, generando efectos macroeconómicos, ¿no? Como por ejemplo, ha habido reducción del volumen del comercio mundial, ha habido reducción de las exportaciones, reducción de las importaciones, ha habido caída de la demanda de productos, ¿no?, lo que ha generado también una menor caja, menor rotación de productos. Hay caída en los precios de los bienes primarios, como los commodities, que son las principales exportaciones, por ejemplo, que realizamos acá en el Perú. Hay en la interrupción de las cadenas globales de valor, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras, ¿no? Y esto se traduce básicamente en muchos efectos económicos. Como podemos ver en este cuadro, en el Perú, por ejemplo, en el 2018, el PBI fue de hubo un incremento del PBI de 3.99%, en el 2019 del 2.22% y en el 2020 una caída de menos 11.12%, una de las peores situaciones a lo largo de la historia de nuestro país. Y todos estos efectos obviamente se reflejan en los estados financieros. Estos impactos macroeconómicos han sido muy extendidos y están relacionados con muchas industrias. Muchas han sido afectadas de manera significativa, como por ejemplo las empresas de transporte aéreo, los hoteles y restaurantes, las empresas de entretenimiento. Sin embargo, sí también han habido empresas que en esta situación han tenido ventajas, ¿no? Como por ejemplo las empresas que están en el sector salud, las empresas que giran al torno de estas empresas, que producen productos para estas empresas, los laboratorios, algunos también han tenido unos buenos resultados, inclusive algunas empresas de servicios también les ha ido bien, no a todos les ha ido mal, a otros más o menos, y a otros lamentablemente la pandemia les ha afectado terriblemente. Pero además de estos efectos económicos que se traducen en una variación en las cifras de los estados financieros, tenemos que tener en cuenta que cuando elaboramos estados financieros no solamente se trata de hacer ajustes contables, de hacer cálculos, sino también no nos olvidemos que parte de los requisitos para cumplir con las normas internacionales de información financiera es cumplir con las revelaciones de información.
Y este año más que nunca, las revelaciones se hacen imprescindibles. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre relacionada a la preparación, al futuro de las empresas, ¿no? Hay muchos juicios y muchas estimaciones que se están haciendo ahora para poder establecer de repente una provisión para deterioro, para poder establecer un valor de uso. Entonces, es imprescindible que se declaren cuáles han sido esos juicios y criterios que la gerencia ha seguido para determinar algunos montos, algunas estimaciones que se están reflejando en los estados financieros. Y ya lo dijo la Comisión Internacional de Valores en mayo del 2020, ¿no? En un entorno de gran incertidumbre, es importante que los estados financieros incluyan divulgaciones que brinden un nivel adecuado de transparencia y sean específicos de la entidad con respecto a las incertidumbres inherentes a los juicios y estimaciones. Estas divulgaciones deben explicar el impacto material que ha tenido esta pandemia en los activos, en los pasivos, en la liquidez, en la solvencia y en los asuntos de negocio en marcha, específicos y cualquier incertidumbre, suposición, sensibilidad a factores y perspectivas futuras. Ven cuánta información es necesaria para que el lector de los estados financieros comprenda mejor cuál ha sido ese impacto en las cifras que estamos exponiendo en dichos informes. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las principales consideraciones que debemos tener en el cierre contable del 2020. ¿No? Entonces, como ya hemos comentado, por ejemplo, una consideración muy importante es la consideración si la empresa puede estar emitiendo estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, ¿no? ¿Qué tanto le ha afectado la pandemia para poder decir que sus operaciones van a continuar en los 12 meses siguientes? Otro tema a considerar es el impacto en el valor de los activos, ya sean activos financieros o activos no financieros, y si estos activos tienen que estar deteriorados y en qué monto. También vamos a ver que en muchos casos han habido modificaciones de contratos, pero no solamente modificaciones en los contratos de alquiler, sino también ha habido modificaciones en los contratos de venta, se han tenido que dar de repente mayores descuentos, facilidades de pago. Han habido modificaciones también en los contratos de deuda financiera, ¿no? Hemos tenido que ampliar, refinanciar los contratos porque de repente no tenemos la liquidez suficiente para poder hacer frente a esas obligaciones. Y también podemos decir que también hemos tenido de repente algunas modificaciones en contrato inclusive con nuestros empleados. Muchos contratos ya no han sido renovados, en algunos casos hemos tenido que reducir sueldos y todas estas modificaciones tienen un impacto directo en los estados financieros. Y hemos hablado de la importancia de los juicios y estimaciones de la gerencia que deben estar reflejados en notas. Y por último, también es importante evaluar cuál es el efecto que van a tener los eventos posteriores en la emisión de los estados financieros actuales, porque pueden haber ajustes que van a remitir solamente a hacer una declaración en una nota porque no se necesita hacer un ajuste, o pueden haber eventos posteriores que realmente afecten a los estados financieros corrientes que estamos emitiendo y tengamos que hacer ajustes. Vamos a verlo más a detalle a continuación. Entonces, empezamos con la NIC 1, ¿no? Es una de las normas que hemos elegido para comentar. Esta norma tiene que ver con la presentación de los estados financieros. Obviamente, por el tiempo vamos a dedicar un espacio a algunos aspectos puntuales. El primero es el del negocio en marcha. Como ya dijimos, esto es muy importante, esta hipótesis es demasiado importante porque hoy en día muchas empresas han visto afectadas sus actividades. Han cesado actividades por el tema de los cierres que estamos viviendo, las ventas han disminuido significativamente, también tenemos que no tienen acceso a créditos, no pueden generar los flujos de dinero suficientes para hacer frente a sus acreedores, y todas estas situaciones crean incertidumbres importantes respecto a cómo va a ser su futuro en los próximos 12 meses. Entonces, de acuerdo a ello, en principio, si la gerencia considera que la compañía va a cesar actividades o va a liquidarse la empresa, ya no podría presentar estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Sin embargo, si solamente son incertidumbres, estas incertidumbres deben quedar reveladas en notas a los estados financieros. Y no solo las incertidumbres, sino también
las acciones y las estrategias que la compañía estima seguir para superarlas. El siguiente punto que vamos a analizar respecto a la NIC 1, y que como ya les dije que tiene que ver con la presentación de estados financieros, está relacionada con la clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes. Y vamos a ver dos casos. El primer caso en el tema de que un pasivo corriente, cuando se puede clasificar como no corriente, y en el segundo caso vamos a analizar aquellas situaciones en que se infrinja un covenant y que una obligación que era mostrada a largo plazo tiene que mostrarse como corriente. Entonces vamos al primer caso. Como nosotros bien sabemos, los pasivos se clasifican como corrientes cuando estos van a ser liquidados en los 12 meses siguientes a la cierre del balance. Sin embargo, si la compañía tiene un derecho a la fecha de emisión de los estados financieros para poder prorrogar este plazo más allá de los 12 meses, entonces va a poder reclasificar su deuda como no corriente. Pero, si es que esta facultad de prorrogar el plazo recién la obtiene después del cierre, pero antes de la autorización de los estados financieros, no va a ser posible que haga tal reclasificación. Esto lo establece claramente la NIC 1. En el segundo caso, cuando, por ejemplo, tenemos una compañía que ha suscrito un contrato de deuda a largo plazo y en la cual se establece que tiene que cumplir con ciertos covenants, con ciertas condiciones, y el incumplimiento de alguna de ellas hace que la deuda se haga exigible a voluntad del acreedor, entonces, en ese caso, va a tener que reclasificar la deuda a largo plazo. Inclusive, si haya obtenido una licencia para no hacer exigible esta deuda después del cierre de los estados financieros y antes de su autorización. Entonces, esto es clarísimo en la NIC 1 y hay que tenerlo en consideración. Y estos temas que hemos comentado va un poco ligado a lo que vamos a ver cuando hablemos de lo que es hechos posteriores al periodo en que se informa, porque como ustedes bien saben, los hechos posteriores son aquellos ocurridos después de la fecha del balance, pero antes de la emisión o la autorización de los estados financieros. Y pueden ser dos tipos de eventos. Eventos que impliquen un ajuste a los estados financieros y eventos que no impliquen un ajuste y solamente una revelación. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que hacer un ajuste cuando se den hechos posteriores? Cuando estos hechos aportan evidencia de condiciones que existían ya al final del periodo que se informa. Veamos claramente un ejemplo. Si yo tengo un cliente que al cierre del ejercicio 2020 ya presentaba problemas de cobranza dudosa porque me estaba retrasando los pagos continuamente desde hace 3 meses, y resulta que en el mes de febrero este cliente se declara en quiebra, no quiere decir que esa quiebra haga que yo haga una provisión de cobranza dudosa al cierre del ejercicio. No, porque ya ese cliente presentaba problemas financieros, ya presentaba atrasos en sus pagos, con lo cual esa quiebra solamente evidencia esos hechos que ya existían al final del periodo que estábamos haciendo, que en este caso del ejemplo era el 2020. Consecuentemente, va a ratificar y vamos a tener que hacer una provisión total de la deuda que me debía ese cliente. En el segundo caso, un evento de condiciones que son surgidas después del periodo que se informa, que solamente nos llevan a remisión de una nota, son hechos que yo no conocía al cierre de mi estado financiero del 2020. Por ejemplo, si estamos en febrero del 2020 y ocurre un incendio y se pierde todas las existencias que tenía, eso es un hecho que yo no podía saberlo al cierre del ejercicio 2020, por lo cual solamente tendré que revelarlo. Entonces, acá también podemos hablar de los efectos que generó la pandemia, ¿no? Cuando estábamos cerrando los estados financieros del año 2019, decíamos que teníamos que analizar si los efectos de la pandemia eran un efecto que generaban ajuste o que no generaban ajuste. Pero recuerden ustedes, como vimos en los antecedentes, que básicamente recién en marzo del 2020 es que se conoce y se declara la pandemia mundial. Con lo cual, si yo cerré mis estados financieros en enero,
prácticamente estos hechos que ocurrieron en marzo no me afectaron mis estados financieros porque ni siquiera teníamos idea de que existía una pandemia. Sin embargo, ahora la situación es diferente. Estamos ya viviendo un doble cierre por efecto de la pandemia. Estamos cerrando el año 2020 y posiblemente los efectos que se generen ahora como consecuencia de estos nuevos cierres pueden ser situaciones que ya se conocían al cierre de los estados financieros del 2020. Y muchos de ellos van a poder generar ajuste. Ya no va a ser el caso que solamente una revelación de información. Entonces hay que analizar porque son casos y casos. No va a ser de aplicación igual para todas las empresas. Cada empresa tiene situaciones distintas y habrá que analizar concretamente qué evidencia se tenía al cierre de condiciones que existían al cierre del año 2020 que simplemente se han ratificado con hechos que están ocurriendo actualmente, ¿no? O también puede darse el caso que estos hechos no ocurrían al cierre del 2020 y son nuevos. Entonces, analizando estos eventos, vamos a poder concluir si se requiere un ajuste o no se requiere un ajuste. Vamos a hablar ahora de la NIC 36. La puse al comienzo de la exposición y no siguiendo un orden de normas, porque esta es una norma transversal que aplica para muchos activos, ¿no? Entonces, aplica para los activos fijos, aplica para los activos que son inversiones inmobiliarias que se llevan al costo, aplica también para los costos de conseguir contratos que establece la NIC 15, aplica para el derecho de uso, de acuerdo a la NIC 16, aplica para intangibles, entre otros, ¿no? Pero, ¿cómo yo determino que un activo está deteriorado? Un activo está deteriorado cuando la cantidad recuperable es mayor que el valor en libros. Pero, ¿qué es la cantidad recuperable? Es el importe mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor de uso. Como bien sabemos, el valor razonable es el valor de mercado al que puedo intercambiar un activo en condiciones de mercado, ¿no? Y el valor de uso es los flujos futuros que yo estimo que este activo me va a generar en el tiempo traídos a valor presente. Entonces, una vez entendido este concepto, tenemos que tener en cuenta que para determinar el deterioro de activos tenemos que seguir un proceso de evaluación, ¿no? El primero es identificar si hay indicios de deterioro. No siempre los activos, no es que porque tenga que hacerlo, tengo que hacer un cálculo de deterioro. Tengo que identificar si hay indicios. Si hay indicios, vamos a hacer el cálculo. El segundo punto es establecer en qué momento se hace la prueba. El tercero es identificar cuáles son las unidades generadoras de efectivos que están deterioradas. El cuarto es determinar el monto recuperable, luego asignar los activos corporativos, la plusvalía, porque también puede haber plusvalía que se tenga que deteriorar. Y por último es calcular y en su caso reconocer la pérdida por deterioro. Entonces, cuando hablamos de identificar los indicios es porque uno tiene que efectuar el cálculo del deterioro cuando se den indicios, y estos indicios pueden ser de fuentes externas o de fuentes internas. El COVID de por sí ya es un indicio de deterioro de fuentes externas, ¿no? Porque tiene un efecto económico terrible en las empresas, pero también podemos hablar de cambios tecnológicos en el mercado cuando hablamos de fuentes externas. También podemos decir que el valor del activo ha disminuido significativamente en el mercado para aquellos activos que tenemos. También pueden haber un incremento en las tasas de mercado que afectan la tasa de descuento que se utiliza para el cálculo del valor en uso. Y en las fuentes internas podemos tener la evidencia de obsolescencia o daño físico del activo. Eso es un indicio de que ese activo ya no va a poder utilizarse. Han surgido o pueden surgir cambios significativos en el alcance o en la manera que se usa el activo que podrían afectar desfavorablemente a la entidad. Por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que de repente han cambiado su giro de negocio y muchos activos que se utilizaban para el negocio 1, ahora de repente se usan a la mitad de su capacidad para el negocio 2, ¿no? O de repente tampoco ya se han dejado de utilizar. También tenemos informes internos que indican que el rendimiento económico para el que el activo fue diseñado es menor al esperado. Yo compré un activo y estimé que este activo iba a tener una vida de 15 años. Sin embargo, de repente, con la situación actual, estimo que este activo pues ya lo voy a tener que descontinuar porque de repente esa línea de negocio la voy a dejar de utilizar de aquí a un año. Entonces tenemos que ver si hay esos indicios. Y si hay esos indicios, ya empezamos con el proceso del deterioro. Pero hay activos
que sí se tienen que calcular deterioro, haya indicios o no hay indicios. ¿Y cuáles son esos activos? Son los activos intangibles con vida útil indefinida, los activos intangibles que aún no están disponibles para el uso y también la plusvalía mercantil. Estos activos se tiene que hacer la prueba de deterioro sí o sí al cierre de cada ejercicio. Los demás activos que hemos mencionado, como son activos fijos, intangibles, inversiones inmobiliarias, etcétera, solamente debe hacerse la evaluación del deterioro cuando se ha determinado que hay indicios razonables de que existe deterioro, y comentamos los indicios en la diapositiva anterior. Ahora, la norma establece que el deterioro tiene que hacerse para la unidad generadora de efectivo más pequeña de la entidad. Entonces acá podemos ver que puede ser desde un activo, una línea de producción, un departamento o una unidad de negocio, o la entidad completa, la que sea la unidad generadora de efectivo. Y esto también va a depender de la información a detalle que la compañía pueda generar respecto a esta información. Y una vez determinada cuál es la unidad generadora de efectivo, se va a tener que hacer la evidencia del deterioro de esa unidad generadora. También hablamos que teníamos que calcular el valor recuperable, y para calcular el valor recuperable teníamos que determinar cuáles eran estos flujos futuros que estos activos iban a generar. Entonces, de acuerdo al NIC 36, se estima que por lo menos debería hacerse por un periodo de 5 años, ¿no? Y aquí también es importante considerar que cuando se esté haciendo esta evaluación van a entrar muchos juicios y criterio de la gerencia, porque vamos a estimar cuál va a ser el incremento año a año en los ingresos, cuánto va a ser el incremento en los gastos, ¿no? Para determinar los flujos futuros. Entonces va a haber mucho criterio. Y esto tiene que estar realmente sustentado. ¿Cuál va a ser el criterio también, por ejemplo, de crecimiento de año a año para poder establecer estos flujos? Algo importante es que cuando hagamos estos flujos tenemos que considerar la situación actual del activo sin considerar las mejoras futuras que se van a hacer. O sea, tenemos que considerar los flujos que va a generar el activo tal cual está ahora, sin considerar esas mejoras futuras. Una vez determinados los flujos, lo que tenemos que determinar es a qué tasa de descuento voy a traerlos para calcular el valor presente, ¿no? Entonces, esos son los criterios básicos que hay que seguir para la determinación del deterioro de activos. Vamos a ver ahora la NIC 2, inventarios. Como ustedes bien saben, los inventarios se miden al costo o valor neto de realización el menor, ¿no? Entonces, si el valor neto de realización es menor que el costo, vamos a tener que hacer un ajuste para poderlo llevar a este menor valor. Pero ¿qué es el valor neto de realización? Es el precio de venta menos los costos necesarios para esa venta, ¿no? Entonces, ¿cuándo pueden haber indicadores de que pueda producirse un deterioro del valor neto de realización? Por ejemplo, hoy en día la demanda de los productos disponibles para la venta ha sufrido una disminución considerable, o se espera que disminuya considerablemente en los próximos meses. Hay inventarios perecibles cercanos a su fecha de caducidad que no pueden ser reprocesados o devueltos. Existe la posibilidad de que los productos vendidos en periodos anteriores sean devueltos por sus clientes. Los índices de rotación han sufrido modificaciones significativas, el porcentaje de gastos de venta se ha incrementado, el costo unitario de producción ha cambiado considerablemente, las listas de precio por canal de venta han cambiado. Entonces, todos estos indicios nos pueden llevar a concluir de que realmente hay un valor de neutralización, sin embargo, también tenemos que hacer la prueba para determinarlo, ¿no? Otro aspecto que también va a impactar en los inventarios es el relacionado con el incremento de los costos unitarios fijos. Como ustedes bien saben, los costos unitarios fijos se asignan a la producción en función a la capacidad normal de planta. Pero si una entidad deja de producir o reduce significativamente la producción durante un periodo de tiempo, una parte importante de estos costos indirectos fijos, como por ejemplo el alquiler, la depreciación, ¿no? Tendrán que mandarse a resultados a través de la reducción o de la reevaluación de la capacidad normal de planta. Entonces, la capacidad normal de planta va a tener que ser reevaluada, y en función a esta nueva capacidad van a tener que reasignarse estos costos fijos.
En el tema de NIC 16 tenemos varios asuntos que analizar. Permítame un momentito, voy a prender la luz porque se ha oscurecido y discúlpenme, estaba oscureciendo y no había dejado la luz prendida. Bueno, entonces, como les comentaba, en la NIC 16, propiedad, planta y equipo, hay varios temas que analizar. Uno de ellos es el deterioro que ya hemos visto, porque vamos a tener activos que de repente están sin utilizar o se están utilizando a una capacidad menor a la que se había diseñado. Entonces, como estos ya son un indicio de deterioro, vamos a tener que evaluarlo y calcular realmente si es que hubo deterioro y determinar cuál es el valor del ajuste. El segundo tema que tenemos que ver es el efecto de la depreciación del ejercicio. Ustedes saben que la norma establece que uno debe revisar la vida útil todos los años, la vida útil y el valor residual. Entonces, por efecto de repente también de esta pandemia, un activo que había sido adquirido y se había estimado que iba a ser utilizado por lo menos 10 años, de repente ahora con esta situación ya no se va a utilizar 10 años, sino solamente 5, 2 o 3. Entonces, una vez que se haga una reevaluación de la vida útil, vamos a tener un efecto en el cálculo de la depreciación. Entonces, hay que también evaluar si la compañía, qué método sigue para la depreciación, método de línea recta o método de horas hombre, horas máquinas. Y esto porque, por ejemplo, si yo sigo el método de horas hombre o unidades de producción o horas máquina, en estos tiempos que ha habido paradas, cierres temporales y no ha habido producción, no se calcula la depreciación porque simplemente no se ha incurrido en esas horas. Sin embargo, si yo sigo el método de línea recta, yo no puedo dejar de depreciar, porque la depreciación va a continuar así opere o no opere la planta, o los activos que están utilizándose, ¿no? Otro tema también a analizar es la suspensión de la capitalización de los intereses de un activo apto. La NIC 23 establece que un activo apto es aquel que lleva un tiempo prudencial para estar listo para su uso, en las condiciones que ha dispuesto la gerencia, ¿no? Entonces, puede ser que, y este activo mientras se va construyendo, se pueden ir capitalizando los intereses de financiamiento que se consideraron para poder hacer la construcción de este activo. Pero en los tiempos en que hay parada de planta, estos intereses también deberían suspenderse su capitalización. Entonces, lo que tenemos que analizar si realmente han habido activos que han estado construyéndose y que estaban capitalizando sus intereses y que de repente se paralizó la construcción, en esos casos hay que dejar de capitalizar en esos periodos de paralización. También este año la NIC 20 ha entrado a tallar para la elaboración de los estados financieros. El gobierno ha reaccionado al impacto del COVID con una variedad de medidas, una postergación de declaración de impuestos, moratorias de pago y en algunos casos apoyos específicos para negocios a fin de que estos negocios puedan mantener a su vez la cadena de pagos, ¿no? Entonces, la dirección debe considerar este tipo de ayudas si cumplen con la definición de subvención oficial de la NIC 20 respecto a las subvenciones oficiales que se establecen. Entonces, un tema que muchas empresas han optado es por los préstamos de reactiva, ¿no? Entonces, la NIC 20 establece que si el beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa inferior a la del mercado, se trata como una subvención del gobierno, ¿no? Y en este caso, el préstamo se reconocerá y se medirá de acuerdo con la NIF 9 instrumentos financieros. El beneficio de la tasa de interés inferior a la del mercado se medirá como la diferencia entre el importe en libros inicial del préstamo determinado conforme a la NIF 9, o sea, al valor razonable, y los recursos recibidos, ¿no? Y este beneficio se va a contabilizar como un ingreso de acuerdo con esta norma. En el caso de la NIF 5, ustedes saben que son activos que están mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Entonces, aquellos activos que van a ser disponibles para la venta, pero que antes se mostraban como activo fijo, tendrían que reclasificarse del no corriente al corriente.
¿no? Pero cuando se reclasifican al corriente, estos activos se dejan de depreciar. Pero para que ocurra esta reclasificación, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? No es simplemente porque yo ya decidí vender el activo, lo voy a reclasificar, no. No, lo que tengo que ver es que la venta sea altamente probable en los próximos 12 meses, que la gerencia se haya comprometido en un plan para vender este activo y que ya se hayan iniciado de forma activa el programa para encontrar un comprador y completar dicho plan. ¿Y cómo puedo yo decir que ya se ha iniciado este programa? Por ejemplo, si he contratado a una persona, a un agente para que me pueda buscar un comprador, ¿no? Pero si no se han dado estas condiciones, no se puede reclasificar el activo no corriente al corriente y no va a poder ser reclasificado como un activo disponible para la venta y tendrá que mantenerse en el rubro de activo fijo. En el caso de instrumentos financieros, un tema importantísimo para el cierre y evaluación de los estados financieros es la evaluación de las pérdidas crediticias esperadas. Como bien saben, antes de la emisión de la NIF 9, las pérdidas se realizaban cuando había un hecho objetivo que daba indicios de que esta deuda ya iba a ser incobrable. Sin embargo, con la emisión de esta nueva NIF 9, las pérdidas se reconocen al inicio de que se genera el instrumento, al inicio de que se contabiliza el activo y se estima cuál va a ser la pérdida esperada a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, hay dos enfoques para poder determinar las pérdidas crediticias esperadas: el enfoque general y el enfoque simplificado. El enfoque general va a aplicar para aquellos activos que son equivalentes de efectivo, a las cuentas por cobrar accionistas, préstamos a empresas relacionadas y otras cuentas por cobrar, como también inversiones en bonos. Y el enfoque simplificado es apropiado para determinar las pérdidas crediticias esperadas de las cuentas por cobrar comerciales, las cuentas por cobrar por arrendamiento y activos contractuales que no tienen un componente significativo de financiamiento. Entonces, cuando hablamos del enfoque general, la norma ha establecido 3 etapas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que evaluar acá, si ha habido un incremento significativo del riesgo crediticio de un activo financiero desde su reconocimiento inicial. Entonces, en la etapa 1, que es cuando yo genero este activo financiero, la norma me dice que yo debo establecer cuál sería la pérdida crediticia esperada para los 12 meses siguientes, ¿no? Y si hay un incremento de riesgo significativo, estaría en la etapa 2 o, en su caso, en la etapa 3. Pero, ¿qué diferencia la contabilización en cada una de estas etapas? Primero, porque en la etapa 1 solamente se hace una estimación del riesgo crediticio de 12 meses, siguientes al cierre del balance. Pero cuando ya estamos en la etapa 2 o 3, esa estimación ya tiene que hacerse por el resto de la vida útil de este instrumento financiero. Y otra diferencia es que mientras que en una yo voy a medir el interés sobre el valor bruto en libros de este activo, es decir, antes de deducir las pérdidas crediticias esperadas, cuando ya estamos en la etapa 3, este interés se mide sobre el valor neto, ¿no? Entonces, acá digamos que es importantísimo evaluar al cierre de cada corte de estados financieros si ha habido un incremento o no de riesgo. Entonces, acá entra otra vez el juicio profesional y el criterio de la gerencia para establecer si hubo o no hubo incremento de riesgo crediticio. Y esto va a tener también que ver con la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Yo les digo un ejemplo, cuando estábamos en mayo, junio del año pasado, muchas empresas dejaron de pagar sus obligaciones porque simplemente no tenían liquidez, ¿no? Y no porque había realmente incrementado su riesgo crediticio per se. Una vez que estas empresas empezaron a operar nuevamente, empezaron a pagar sus deudas.
empezaron también a obtener créditos de financiamiento de reactiva y también lo utilizaron para pagar sus créditos. Entonces, cuando se hace una evaluación del riesgo crediticio, no solamente tenemos que evaluar la mora que se está viviendo en ese momento, sino el entorno general. Es una evaluación holística. Tenemos que evaluar en qué sector se desenvuelve la compañía, ¿no? Por ejemplo, si ha emitido bonos, qué calificación externa le ha dado bonos, si de repente la calificación ha bajado de un A+ a un B, no sé, ¿no? Entonces, si esta evaluación si esta evaluación externa ha tenido una modificación, ahí sí hay una evidencia de repente de que ha habido un incremento en el riesgo crediticio de ese instrumento, ¿no? Pero hay que evaluar muchas cosas, no solamente la mora. Entonces, es importante que tengamos todo este concepto bien documentado para poder establecer cuáles han sido esos criterios para establecer el incremento de riesgo crediticio. En cambio, en el enfoque simplificado, que está referido, como ya vimos, a las cuentas por cobrar comerciales, básicamente, a las cuentas por cobrar por arrendamiento y a aquellos activos que no tengan un componente significativo de financiamiento, como normalmente estas cuentas por cobrar son a corto plazo, no hay 3 etapas que evaluar, o sea, desde el momento en que se genera este activo, se establece el riesgo que puede tener de incumplimiento por toda la vida útil de ese activo, desde el inicio. Entonces yo tengo que estimar la pérdida crediticia desde el inicio por toda la vida útil que va a tener este activo. Entonces la norma me permite, como son carteras de clientes importantes, poder hacer una evaluación de acuerdo a un historial crediticio que ha tenido el cliente, estableciendo una ponderación y determinando un factor de morosidad para aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué debo evaluar para ver si ha habido realmente algo que afecte mi estimación de ¿cómo se llama?, de cobranza dudosa, digámoslo así, o de riesgo crediticio, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que evaluar, por ejemplo, es si las garantías que me ha otorgado este cliente de repente han tenido una reducción de valor en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la estimación de pérdida crediticia esperada, yo debo deducir las garantías para poder establecer cuál es el monto a contabilizar. Sin embargo, si estas garantías bajaron de valor, mi provisión va a aumentar, ¿no? Entonces también tengo que actualizar el historial crediticio del cliente, porque de repente, dependiendo en el sector que operaba mi cliente, tenía un comportamiento años atrás de un cliente cumplidor, de un cliente que nunca tuvo problemas, pero ahora, como sabemos, hay muchos sectores afectados y ha cambiado el comportamiento de esos clientes, no debido a que estos clientes se estén comportando mal, sino a la situación económica que están viviendo. Entonces, hay que actualizar realmente cómo estoy segmentando a mis clientes y cómo estoy agrupando mi cartera de clientes para poder hacer la evaluación del riesgo crediticio, ¿no? Y también cómo actualizamos este historial, porque de repente el pasado ya no refleja realmente la realidad que está viviendo este cliente. De repente solamente me tengo que concentrar en los últimos meses de comportamiento del cliente para poder evaluar si hay un riesgo crediticio o no. También tenemos que considerar el impacto de la intervención del gobierno, ¿no? Porque como hay muchas empresas que han obtenido préstamos de reactiva, con estos préstamos están cumpliendo sus obligaciones, pero si de repente yo soy un banco que ha otorgado estos créditos, obviamente estos créditos son muchos, y el banco va a tener también que hacer una ardua labor para ver si hay un impacto de riesgo crediticio en estos clientes. Y como ustedes saben, también hay que actualizar el forward looking que se utiliza para el cálculo del riesgo crediticio, porque como las variables macroeconómicas han cambiado, esto también va a afectar este cálculo. Otro tema importante a analizar cuando estamos viendo la NIF 9 son las modificaciones a los pasivos financieros, ¿no? Los instrumentos financieros como los préstamos bancarios pueden sufrir modificaciones durante la crisis del COVID-19 porque han variado las tasas de interés, de repente se han reducido, hay una ampliación del vencimiento contractual,
hay modificación de pago, por ejemplo, postergación de las fechas, periodos de gracia, para infracciones de convenio, etcétera, ¿no? Entonces, para poder ver si estas modificaciones son sustanciales o no sustanciales, tenemos que hacer el siguiente análisis, porque dependiendo de que si una modificación es sustancial o no, la contabilización va a ser diferente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa. Primero tenemos que determinar el valor presente de los flujos de efectivo revisados descontados a la tasa de efectiva original. Si esta diferencia de valor presente descontado de los flujos revisados y el valor en libros existente es mayor, entonces sí, vamos a decir que hay una modificación sustancial. Pero si no ha sido mayor, lo que tenemos que analizar si los términos y las modificaciones de los términos existentes son cuantitativamente diferentes, ¿no? Y tenemos que considerar, por ejemplo, un cambio en la moneda del préstamo, un cambio de la tasa variable de interés a tasa fija o viceversa, un cambio significativo en indicadores financieros, o la introducción o eliminación de un componente de conversión en instrumento de patrimonio. Si no se dan estas situaciones, entonces la modificación es no sustancial, pero si se dan, la modificación es sustancial. Entonces, ¿qué pasa cuando la modificación es sustancial? Se debe dar de baja al pasivo existente y reconocer un nuevo pasivo a valor razonable determinado usando una tasa de descuento modificada, y cualquier costo o desembolso incurrido debe formar parte de la ganancia o pérdida por la baja de ese pasivo. Y si no es sustancial, el valor en libros del pasivo existente es ajustado y debe reflejar el valor presente de los pagos de flujo futuro efectivos revisados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original. Y cualquier costo o desembolso incurrido se incluye en el nuevo valor en libros del pasivo modificado y se amortiza durante el plazo restante. Vamos a ver un pequeño ejemplo respecto a la modificación de pasivos financieros, ¿no? Tenemos que el 1 de enero del 2020, la entidad A prestó 1.5 millones a la empresa Viajes S.A., que es una parte relacionada, pagadera en 3 años, con los siguientes términos. Los intereses se devengan al 5% anual, pagaderos al final de cada año, es decir, el 31 de diciembre del 2020, el 31 de diciembre del 2021 y el 31 de diciembre del 2022. Supongamos que la tasa de interés es de mercado. El principal del préstamo se reembolsará en 3 cuotas de 500.000, el 31 de diciembre del 2020, el 31 de diciembre del 2021 y el 31 de diciembre del 2022. No se ha incurrido en costos de transacción. Entonces, sucede que Viajes S.A. experimentó una caída significativa en sus ingresos y en sus flujos de efectivos, y entonces ya no podía cumplir con los lineamientos que se habían acordado inicialmente, y acordó modificar el calendario de pagos de la siguiente manera, ¿no? Renunciar a todos los pagos de intereses, aplazar los desembolsos del principal hasta el 31 de diciembre del 2022. Básicamente, el préstamo se convierte en un préstamo sin intereses con un reembolso del principal al final de su plazo. Entonces, como datos, haciendo los cálculos de estos nuevos cambios, tenemos que el valor presente de los flujos de efectivos descontados a la tasa del 5% durante 2.75 años es igual a 1.311.000, el importe en libros del préstamo original al 31 de marzo, al 31 de marzo del 2020, dice marzo, por ser diciembre del 2020 es de 1.518.750, que equivale al 1.500.000 del principal más los 18.750 de intereses devengados. Y si la tasa de descuento de mercado es de 8%, nos dan esos resultados. Entonces lo que vamos a hacer acá es comparar cuál era el valor en libros del préstamo al 31 de diciembre y cuál es el valor presente de los flujos de efectivos modificados, descontados a la tasa del 5%. Entonces comparamos los dos valores y vamos a obtener una diferencia de 207.092. Y como vemos que esta diferencia es de 13.64%, que es mayor al 10%, entonces vamos a concluir que es una modificación sustantiva. Entonces, como es una modificación sustantiva, lo que tenemos que dar como ajuste contable es que vamos a dar de baja al préstamo original,
vamos a contabilizar el nuevo valor de 1.213.880 y la diferencia va a ir de frente contra resultados. Entonces, toca ahora analizar la NIF 15 de ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Entonces, aquí, como muchas normas, también tenemos varios asuntos que analizar. Uno de ellos, por ejemplo, es la modificación a los contratos. Dada la situación actual, muchos contratos serán materia de renegociación y se deberá evaluar si los cambios de los acuerdos contractuales existentes generan una modificación sustancial o potencialmente una extinción del contrato. Entonces tenemos que evaluar esa situación para ver si vamos a entrar a un contrato nuevo con condiciones diferentes o vamos a seguir con ese mismo contrato simplemente con algunos cambios, ¿no? Y también vamos a tener que ver si existe un componente de financiamiento significativo, ¿no? Las empresas pueden acordar un financiamiento con sus clientes y pactar pagos en cuotas por un periodo mayor a 12 meses posiblemente, ¿no? Otros efectos que también se pueden dar por efectos de esta pandemia en el reconocimiento de ingresos son los siguientes, ¿no? Pueden haber descuentos o concesiones ofrecidos a los clientes y estos pueden afectar el reconocimiento de ingresos porque las ventas estimadas se han visto afectadas. Los ingresos por servicios asociados a honorarios de éxito también pueden tener menos probabilidades de cumplirse, lo que da como resultado que se reconozcan menos ingresos. También en el tema de contratos de construcción, suelen darse penalidades por incumplimiento de plazos, ¿no? Y de repente, dadas las circunstancias, se van a incurrir en estas penalidades, con lo cual se va a generar una reducción de ingresos. También pueden haber modificaciones en los contratos de construcción que originan un ajuste acumulativo de los ingresos a la fecha de la modificación. Y dado que el reconocimiento de ingresos se efectúa en función a la contraprestación que la empresa espera recibir, deberá evaluar su cartera de clientes a fin de considerar si hay un riesgo de incobrabilidad, ¿no? Y si hay un riesgo de incobrabilidad, deberá estimar también el ingreso que se debe reconocer. En el tema de arrendamientos, también se han dado modificaciones a los contratos. Como bien dijimos al inicio, las modificaciones a los contratos es un tema que va a estar presente a lo largo de muchas normas contables, ¿no? Ya hemos visto en la NIF 15 que hay modificaciones, se pueden reducir, pueden haber descuentos, pueden haber infracciones de las penalidades, de repente también se pueden renegociar esas penalidades, ¿no? Dependiendo de cómo se haya pactado con el cliente. Pero ahora que entramos al tema de arrendamientos, vamos a poder también ver que en muchos casos los contratos de arrendamiento han sido modificados, inclusive han sido cancelados. Muchas empresas, por falta de liquidez y porque el negocio simplemente ya no da para más, han tenido que dejar los locales y han tenido que pagar las penalidades y cancelar los contratos. Pero también ha habido periodos de gracia que se han dado a los arrendatarios para que puedan seguir con los contratos de arrendamiento. Se han bajado las rentas también, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo es este tratamiento. Otro efecto que pueden encontrarse en los contratos de arrendamiento, como bien dijimos, es el posible deterioro del activo por derecho en uso. Entonces, ya hemos analizado cuando hemos visto en la NIC 36 que si hay indicios de deterioro, tendríamos que empezar a hacer los cálculos para deducir cuál es el efecto que ha habido en el activo por derecho en uso. También, obviamente, si yo soy un arrendador, tengo cuentas por cobrar por arrendamiento. Entonces, si hay problemas financieros con mi arrendatario, esto me va a generar también problemas de poder recuperar las cuentas por cobrar. Entonces, voy a tener que aplicar la NIF 9 para poder determinar el deterioro de estas cuentas por cobrar, ¿no? También pueden darse ejecución de las garantías, ¿no? Por falta de pago de los arrendatarios. Entonces, como estábamos hablando, que por temas de la pandemia se han dado concesiones a los arrendatarios, concesiones como la disminución de los arrendamientos, concesiones como plazos de gracia, ¿no? Entonces, si aplicáramos la NIF 16 como fue concebida, estas modificaciones de contrato tendrían que ser evaluadas, ¿no? Y
de proceder, tendríamos que ajustar el activo por derecho en uso y el pasivo por arrendamiento. Sin embargo, como toda esta evaluación es un poco engorrosa, dada la situación actual en que se vive, muchas empresas tienen este tipo de concesiones y muchas empresas tienen muchos contratos de arrendamiento, y como iba a ser realmente imposible poder llevar a cabo estos análisis, entonces el IASB emitió un recurso práctico opcional que puede ser utilizado a criterio de cada empresa para la contabilización de estas concesiones. Entonces, estas concesiones ya no van a tener que ser tratadas como una modificación del contrato, modificando el activo por derecho en uso y el pasivo por arrendamiento, sino simplemente los efectos de esas modificaciones se iban a contabilizar en resultados, como cuando contabilizamos las rentas variables de arrendamiento. Pero para hacer esto, se tiene que cumplir algunos requisitos para poder acceder a este recurso práctico, ¿no? El primer requisito es si la concesión en alquiler ocurrió como consecuencia directa de la pandemia de COVID-19. Si es sí, vamos al segundo criterio. El cambio en los pagos de arrendamiento da como resultado una contraprestación que sea sustancialmente igual o menor que el pago por arrendamiento anterior al cambio, ¿no? Entonces, si es sí, vamos al siguiente criterio. La reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos que vencen el 30 de junio, 21 o antes. Sí. ¿Hay algún cambio sustancial en los términos y condiciones del contrato de arrendamiento? No, entonces yo puedo hacer uso práctico del expediente. Pero si mi respuesta es no a estas interrogantes que hemos visto, entonces el expediente práctico no puede utilizarse y voy a tener que hacer la evaluación que está contenida en la norma general de la NIF 16 respecto a analizar si es una modificación de contratos, y tendré que evaluar los efectos que hay tanto en el activo por derecho en uso como en el pasivo por arrendamiento. Y finalmente dejé la NIF 12 al final porque, como bien sabemos, la NIF 12 tiene que evaluar todas las diferencias temporarias que se pueden generar. Y como hemos visto, en muchas normas se van a generar diferencias temporarias respecto al cómo se está contabilizando y de acuerdo a la norma del impuesto a la renta. Entonces van a haber diferencias que vamos a tener que reevaluar, o de repente nuevas diferencias van a surgir que tenemos que considerar para la determinación del impuesto a la renta diferido. Es más, también si tenemos activos diferidos generados por pérdidas tributarias, vamos a tener que tener especial consideración a la hora de evaluar los flujos futuros que esperamos generar en el plazo de prescripción de esa pérdida tributaria para ver si realmente la voy a poder recuperar. Porque si no voy a poder recuperar esa pérdida, no puedo generar un activo por impuesto a la renta diferida. Bueno, esto ha sido la exposición que quería traerles hoy día. Si tienen algunas consultas, encantada de responderla. Muchas gracias, Liliana. Una excelente exposición. Lástima, el tiempo ha sido muy corto. Seguro se han quedado muchos temas ahí. Realmente los temas muy interesantes. Realmente muchas gracias por tu participación, el apoyo que haces a la Junta, a la profesión, ¿no? Al exponernos estos temas tan relevantes y tan importantes hoy en día, en el cierre 2020. Hay varias preguntas, Liliana. No sé si nos da tiempo de contestar. Definitivamente el tiempo no nos va a dar. Las estoy poniendo en el chat. No sé si tú puedes visualizarla para que de repente... claro que he seleccionado algunas, ¿no? He seleccionado algunas y he puesto en el chat algunas para que puedas escoger y ir respondiendo algunas de las preguntas que nos han hecho llegar nuestras colegas. De repente, Piero, ¿tú las puedes leer, por favor? Sí, las puedo leer como guste, sí. Ya, perfecto. Gracias. Empecemos. Sobre empresa en marcha, dice. Sí. Si la empresa estima cerrar en 2 años por la pandemia y tiene propiedad, planta y equipo con vidas útiles de más años, por ejemplo, le restan 8 años a esa propiedad, planta y equipo, ¿se deberá modificar el cálculo de la depreciación en el cierre 2020?
O sea, en principio, cuando estamos hablando de la hipótesis de negocio en marcha, la gerencia lo que tiene que estimar es su capacidad para continuar operando por lo menos en los próximos 12 meses. Si en los próximos 12 meses va a seguir operando, entonces puede seguir presentando sus estados financieros bajo el principio de empresa en marcha. Ese es el primer punto. Respecto a los activos, como hemos dicho, los activos fijos se debe evaluar la vida útil todos los años. Si al cierre del año 2020 tú estimas que el activo fijo que inicialmente tú habías estimado que iba a tener una vida de 10 años, ya no la va a tener, entonces sí tienes que modificarla y a partir de esa fecha recalcular la depreciación hacia adelante, ¿no? Correcto, muchas gracias, Liliana. Otra consulta, en el caso de inventarios, me dicen, las empresas que ya no pueden operar al 100%, ¿deben de evaluar nuevamente su capacidad normal de producción o reconocer el efecto de producir por debajo de la anterior capacidad y reconocer el efecto en el resultado? Claro, es que la capacidad normal de planta no es solamente la capacidad que se genera en el año, ¿no? Normalmente la capacidad normal de planta es un promedio de los últimos 3 años. Pero si ya la compañía estima que ha descontinuado una línea de negocios y esa línea ya no lo va a operar, lo que tiene que ver ahí de repente es si estos activos, si ya se han dejado de operar, tendría que hacer un deterioro de estos valores de estos activos, ¿no? O también de repente presentarlos como activos disponibles para la venta. Pero en el tema de capacidad normal de planta, lo que se tiene que hacer es una nueva estimación de cuál es la capacidad de planta y esos costos indirectos fijos que se generan, volverlos a distribuir en función a esta nueva capacidad que se está determinando. Lo importante acá es determinar si realmente es una reducción de la producción temporal o es que ya se ha cerrado una línea de negocios y se está descontinuando toda una línea de negocios porque sería un criterio diferente para evaluar, ¿no? Muchas gracias, Eliana. Muy clara, como siempre, y precisa en los comentarios. Otra consulta es relacionada con activos no corrientes mantenidos para la venta. Dice, en el caso, la empresa haya aprobado la venta de un local que ya no se usa, pero por la pandemia hay varios locales, o sea, formalmente a lo aprobado, pero hay varios locales cercanos en igual condición y hace meses que no se venden. ¿Se debe reclasificar a corriente? Lo que pasa es que de acuerdo a la NIF 5 se tienen que cumplir ciertas condiciones para poder reclasificar un activo como disponible para la venta. Una de ellas es que la venta tiene que ser altamente probable en los próximos 12 meses, ¿no? Ese es un requisito muy importante. Y también se tiene que tener un plan de ventas y se tiene que haber iniciado las acciones de venta. Si estos requisitos no se han cumplido, no se puede reclasificar el activo al corriente. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta, esto creo que es del sistema financiero, instrumento financiero. Dice, si el cliente acepta reprogramar el vencimiento del 2020 al 2022, mayor plazo, pero en visita al negocio se observa que está cerrado por la pandemia, ¿se debe contabilizar una estimación de cobranza dudosa? Se supone que si tú tienes una cuenta por cobrar, tú tienes que evaluar si esta cuenta por cobrar está deteriorada o no está deteriorada. Si es una cuenta por cobrar comercial, en principio tú tienes que hacer al inicio del registro de esta cuenta por cobrar, estimar cuál va a ser la pérdida crediticia esperada a lo largo de su vida útil, yo la reconozco al inicio. Pero si ocurre un hecho que es, aquí tenemos que combinar dos normas, la NIF 9 y la NIF 10, porque si estamos al cierre del balance del año 2020 y todos estos hechos que tú me dices ocurren posterior al cierre, lo que yo tengo que evaluar es si estos hechos ya eran conocidos al cierre del 2020, porque si es así, sería un ajuste, un evento posterior ajustable. Pero si este comportamiento del cliente es un hecho posterior que no se sabía, porque este cliente de repente se venía comportando normalmente, haciendo sus pagos, no teníamos problemas con este cliente al 31 de diciembre del 2020,
y por el tema de este cierre que se ha dado ahora en el 2020, está dejando de pagar sus obligaciones por un tema de caja, porque no está operando a su total normalidad. Tendríamos que evaluar si ese es un hecho propio del 2021, que no tiene un efecto en el cierre del 2020. Pero si ya este cliente se comportaba retrasando sus pagos, tenía dificultades, era un poco moroso, simplemente este nuevo hecho va a ratificar algo que yo ya tenía conocido al cierre del 2020, entonces con lo cual es un ajuste que se debe registrar al cierre del 2020. Entonces hay que hacer una evaluación muy completa respecto a estas situaciones, ¿no? Okay. Y una última, abusando un poquito del tiempo también, una última consulta para cerrar. Hay varias que se van a quedar, pero ya no nos da el tiempo. Hay una exposición que continúa ahorita. Dice, con motivo del cierre anual, ¿qué alcances debemos considerar en la evaluación de la hipótesis de empresa en marcha en cuanto a interrupción de operaciones, B, marco legal, C, liquidez y capital de trabajo, D, acceso a capital, deuda, y E, valuación de activos? Claro, esta pregunta es muy importante y es una situación que se va a dar en muchas empresas. Todas esas incertidumbres que tenemos ahora respecto a si vamos a tener la capacidad de generar flujos de efectivo para hacer frente a nuestras obligaciones, nos deja realmente preocupados, porque como se da la situación actual, no tenemos la suficiente información ahorita para poder decir, sí, mi negocio va a surgir en estos 12 meses que sigue y me voy a recuperar. No, tengo mucha incertidumbre, no lo sé, no sé si se va a recuperar o no se va a recuperar, y creo que a eso va la pregunta, ¿no? Entonces, pero si yo no tengo ya una decisión de liquidar la empresa, no tengo ya una decisión de cerrar actividades y todavía tengo esperanzas de seguir operando 12 meses, todos estos cuestionamientos que tengo me quedan como incertidumbres significativas. Y todas estas incertidumbres significativas las tengo que revelar en los estados financieros, ¿no? Sigo operando bajo el principio de empresa en marcha, inclusive puedo tener patrimonio negativo, pero yo tengo que revelar cuáles son esas incertidumbres respecto a mi capacidad de continuar como empresa en marcha, ¿no? Y si tengo alguna estrategia, también tendré que revelarla. Pero la norma establece que solamente se deja de aplicar, se deja de establecer, reconocer los estados financieros bajo el principio de empresa en marcha cuando ya la gerencia ha decidido dejar de operar o liquidar la empresa. Si este no es tu caso, simplemente vas a tener que revelar cuáles son esas incertidumbres. Excelente. Muchas gracias, Liliana, de verdad, la exposición magistral, como siempre. Hasta allí quedaría el tema que nos tocaba tratar en este momento, relacionado con la NIF. A continuación viene otro expositor. De mi parte, agradecerte, Omar, la participación, como siempre, apoyando a la profesión.